Me quedo con esto de Néstor y la circulación de la palabra, y me venía a la memoria esta idea que para mí es muy potente de Rita Segato, la cuestión de lo que está en juego es el proyecto del vínculo en este tiempo, el proyecto de la cosificación o el proyecto del vínculo, y yo creo que nos atraviesa a todos los educadores, es decir, cuando el docente tiene miedo de estar en la pantalla, cuando el docente tiene miedo de que se produzca una pausa, cuando el docente tiene miedo de sentarse a pensar y construir la palabra con el otro, cuando el docente tiene miedo de, a ver, dialogamos, yo te doy la palabra, dame la palabra, compartimos la palabra, hacemos circular en la mesa la palabra, cuando tengo miedo de que exista un momento de ocio, de vacío, de no palabra, de no productividad, entonces lleno, porque lo que está en crisis justamente, como dice Rita, es el proyecto del vínculo. Entonces, cuando uno dice, estamos en un tiempo epocal, en un clima de época, que lo que nos pasa a todos es que lo que se están poniendo en juego es el proyecto del vínculo por este sistema capitalista, entonces lo que tenemos que poder apostar entre todos es al proyecto del vínculo, de la relación, de la circulación de la palabra, y lo juego en lo pequeñito, desde cómo armo una consigna para que dé entrada a la palabra del otro, o cómo convido al otro a que haga un dibujito. No es lo mismo amenazar a que me dé un dibujito, a convidar a que haga un dibujo y le comparto el mío. Hay maneras y maneras de invitar a dibujar. Y creo que en esto, cómo hago jugar la palabra, está en el imaginario y en las representaciones del docente, cuál es el tipo de proyecto socioeconómico, político, amplio al que apuesto. Entonces, por eso digo, siempre está haciendo política el docente, siempre, todo el tiempo, porque puedo apostar al proyecto de la cosificación o al proyecto del vínculo en términos de Rita Segato. El tema es tener presente que estoy jugando en este campo cultural y que lo que yo ponga en escena va a propiciar determinados sentidos o no, porque la escuela es un lugar de disputa de sentido. Mientras tengo eso en claro, entonces podré moverme con placer, podré moverme, porque toda la vida es una disputa de sentido. Lo hago en la escuela, fuera de la escuela, en mi familia, cuando escojo lo que leo, cuando voy en el subte, todo el tiempo. Entonces no me produce desgaste, porque forma parte de la vida misma. Soy un hombre político, una mujer política, y trabajo en educación, y donde me mueva me voy a mover disputando sentidos por mayores derechos. Patricia, entonces yo preguntaría eso, ¿cómo democratizar poder y placer en la escuela? Sí, yo creo que es un desafío importantísimo. Creo que cuando el maestro comparte su borrador de currículum y sus intenciones pedagógicas, está democratizando el poder. Cuando empieza presentando a dónde quiere convidar con sus unidades o bloques temáticos, está democratizando el poder. Cuando abre a otros tipos de estrategias evaluativas, está democratizando el poder. Cuando el docente trabaja con otros y deja que en sus aulas entren otros y el aula se convierte en un espacio para ser pensado por varios, está democratizando el poder. Se me ocurre cuando un equipo directivo se conforma con la voz de estudiantes y de docentes, se está democratizando el poder. Yo creo que cuando se piensa la escuela en clave de pequeña sociedad, por decirlo de alguna manera, tomando la imagen de es la escuela una pequeña sociedad y es la experiencia de sociedad, como ya decía Durkheim, y como lo repetía Dewey también, cómo pensar estas micropolíticas que hagan efectiva la democratización del poder. Si no, siempre será vertical, si no, siempre será el director, el maestro, el alumno. Entonces me parece que cuando uno invita, por ejemplo, a trabajar desde estrategias cooperativas o colaborativas, y entonces sostiene la idea de que el conocimiento
es un bien social y es un bien colectivo y lo construimos y nos lo apropiamos de manera colectiva, ahí estoy democratizando el poder. Cuando yo hago enseñanza individual y meritocrática, no lo estoy democratizando. Yo creo que la democratización del poder tiene que poder atravesar la cuestión curricular, la cuestión didáctica, la cuestión vincular, la cuestión organizacional de la escuela, tiene que atravesar por todo, porque va desde el horizonte último de lo que yo entiendo por sociedad, como un espacio donde nos vivimos todos como iguales, desde ese horizonte último hasta la micropolítica cotidiana de cómo organiza el aula. Si no hay escritorio en el frente, sino que está en el medio. Desde estas cosas tan sencillas hasta el horizonte último. Si me quedo con las cosas sencillas y cotidianas, entonces terminan siendo modas de momento. Pero si yo estoy tensionado entre lo macro y lo micro, entre la macropolítica y la micropolítica, y sé lo que va pasando en el escenario de lo macro y me voy moviendo en el escenario de lo micro, me parece que ahí es donde uno va viviéndose y construyendo una democratización del poder en las instituciones y en la sociedad. ¿No? Me parece que lo que tienen en común estas dos cosas que vos mencionás, el placer y el poder, que son o pueden ser en todo caso del ámbito del desorden. Ciertas formas del poder desordenan y ciertas formas del placer desordenan. No obstante, no hay que olvidar que también los paradigmas hegemónicos tienen su propio paradigma, por supuesto de poder y también de placer, ¿no? Entonces ahí daría una vuelta de tuerca ahí dialectizando quizás por demás, pero el tema no es solo si placer o no placer, sino cuál placer es válido, ¿no? Con el poder es más claro en ese sentido. Y es la cuestión de cómo asumimos lo que desordena, ¿no? Lo que todavía no está ordenado, ¿no? Lo que es plausible de ser ordenado nuevamente. Porque también hay un problema con esto del orden y el desorden. Por un lado, el desorden es creativo y es el ámbito de la libertad y la creación, pero no hay que olvidar que el capitalismo contemporáneo domina por desorden, ¿no? Su orden es desordenar, y muchas veces lo que nos piden los chicos, lo que pide la sociedad, es algún tipo de orden porque les da, conecto ahí con las temáticas, les da cierta seguridad, y eso también hay que ofrecerlo, ¿no? Es como toda una vuelta de tuerca, que es porque a veces, porque yo creo que hay algo que en este momento, en el mundo, y en cada escuela y en cada casa, está también como en cuestión. Por un lado, cuando uno habla, por ejemplo, de derechos humanos, se contrasta conservador y progresista, de algún modo. Pero también es cierto que el paradigma progresista también encuentra su límite, ¿no? Y que el pensamiento más hegemónico, el capital concentrado, etcétera, ha hecho de cierta forma de progresismo su forma de dominación. Y acá en Argentina creo que es interesante pensar eso, porque aquí en Argentina hay en la tradición cultural, política, organizativa, incluso en las doctrinas que circulan en nuestra sociedad, hay elementos para superar los límites del progresismo, ¿no? De una manera emancipatoria, no de un lado conservador, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, y lo voy a volver a poner en el centro de la cuestión de lo que estamos hablando, que es la cuestión de los derechos humanos o de la perspectiva de derecho. Y ahí te hago un retruco, Pate, con lo que vos decís, y con lo que solemos decir, el problema del deber. Claro, el deber, en general, cuando aparece en nuestros escenarios, aparece como una cosa conservadora y reactiva. Pero también es cierto, y aquí en el momento de la pandemia y de la cuarentena es clarísimo, que es cómo tematizamos el tema de la obligación. Para nosotros, gente de origen progresista, el tema de la obligación siempre es un tema conservador. Y es lógico porque en nuestra historia ha sido así. Pero pregunto, lo que ahora está en juego, es lo que decía Simone Weil. Simone Weil decía, lo constitutivo no es el derecho, es la obligación. Es la obligación que tengo yo para con el otro. No, da una vuelta de tuerca. Ahí. Y ahí yo creo que hay una cuestión que tenemos que tematizar, y creo que la cultura política argentina, la cultura general, nuestra historia política y nuestra historia social tiene elementos para tematizarlo. Tiene elementos para tematizarlo, y que lo tenemos que traer es muy revulsivo traerlo, porque eso, ¿saben dónde está cifrado? Está cifrado en la cultura política peronista, nos guste o no nos guste. Esa cuestión está ahí,
está ahí. Algo superador, ¿no? De la dicotomía izquierda-derecha, está ahí. Y no por nada, es mucho más fácil hablar de casi cualquier cosa en la escuela, en cualquier ámbito, que en lo que está contenido en el núcleo revulsivo de la cultura política peronista. Agarré y lo dije. ¿No? Que siempre parece extracurricular hablar de eso, pero no por nada. Parece siempre extracurricular por esto mismo, porque desarma y propone una cosa que nos desconcierta. Entonces ahí me parece que hay algo interesante. No estoy hablando de un partido, aunque también podría hablar. Estoy hablando de algo que está en nuestra historia, en nuestra experiencia histórica concreta. Yo creo que la escuela en sí necesita un orden, pero un orden radicalmente democrático. Es decir, yo que he visto también experiencias en donde los procesos de democratización llevan a otro extremo y que nadie se siente convidado a nada. Y ahí es donde se da, me acuerdo visitar experiencias de escuelas en donde los alumnos podían escoger hasta si entraban o no entraban. Y evidentemente que eran esclavos de sus caprichos. No, eso no es democratización tal cual. Yo creo que hay un orden y es un orden que se construye desde la obligación que me da el otro, como vos decías, desde una palabra que es dada y una palabra que es escuchada, desde un acuerdo que se sostiene, desde un marco que es claro para todos. Sino el imperativo del sujeto individual gana y cada uno se encierra en su propio placer, cada uno se encierra en su propio deseo. Por eso decía, yo creo que tiene que haber un disfrute colectivo. Si no hay disfrute colectivo, entonces cada uno disfruta solo. Y estamos hablando de otra cosa, no de la democratización del placer en el medio de la escuela donde disfrutamos todos, sino, bueno, yo a ver hago lo que, no es hago lo que se me pinta, sino hacemos lo que hemos acordado, construir juntos, a lo que somos convidados juntos, lo que nos convoca juntos. Y yo creo que es un trabajo que requiere de mucha palabra, requiere de mucha conciencia, requiere de cierta adultez, requiere de un autotrabajo permanente sobre uno mismo, sobre la claridad de lo que se busca, de lo que se quiere, de la definición permanente de las intencionalidades pedagógicas por parte del cuerpo docente. Y poder ponerlas sobre la mesa y poder acordarlas conjuntamente. La crisis o la pandemia o la cuarentena o esta inflexión de tiempo que estamos viviendo tan particular es una oportunidad siempre y cuando haya un sujeto para aprovecharla. O sea, en sí misma no hay ninguna oportunidad. Lo que tiene que haber es algún sujeto que ¿no? que la pueda aprovechar, que la pueda reconocer. Y no solo eso, yo lo que me pregunto también es esta secuencia histórica, en cualquier nivel que la veamos, desde lo que significa los equilibrios entre China y Estados Unidos, hasta lo que significa la pulseada de poder entre los papás y los maestros y maestras en la escuela, o sea, por poner todo el espinel de lo que está en juego, genera un cierto desorden o una cierta fluidez, digamos, de cuestiones. Y ahí me parece que los sujetos que más o menos están, todos están haciendo preguntas. Lo que me parece que, y vale mucho decir esto desde el ambiente sindical, la pregunta es, ¿quién va a liderar la capitalización de la oportunidad? ¿Quién va a articularla? ¿No? Y preguntarse, bueno, ¿qué pueden aportar los sindicatos o la dirigencia sindical a eso? ¿Y qué otras dirigencias lo van a hacer? Eso para mí es lo que está en cuestión. ¿Quiénes son los referentes culturales? ¿Quiénes son los referentes religiosos? ¿Quiénes son los referentes políticos? ¿Quiénes son los referentes académicos? ¿Quiénes son los referentes afectivos? ¿Quiénes son los referentes sindicales que van a articular la posible oportunidad que haya o no? Es casi más me preocupa más si hay quien lo capitalice que si hay oportunidad. Ese sería mi planteo.